Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy tenemos un programa donde vamos a dar por primera vez una gran alegría a todos nuestros queridos amigos venezolanos. Esa operación coordinada desde Argentina, Italia y Estados Unidos de rescate, donde los colaboradores de María Corina Machado han sido rescatados de las garras del régimen de Maduro, de la Embajada de Argentina. Un mazazo que demuestra la vulnerabilidad del régimen de Maduro, que no han sido capaces de prevenir esta operación. Ojo, que si se hacen operaciones de este tipo, se pueden meter en la casa, en la sede del gobierno venezolano y que Maduro ni se entere, como la película del Padrino. ¿Se acuerdan cuando le meten la cabeza de caballo? Bueno, esto es un primer aviso para Diosdado y Maduro. Hoy también hablaremos de los rifirrafes entre Sheinbaum y Trump. Atención, Trump que le daba ayuda militar a Sheinbaum para luchar contra los cárteles. Sheinbaum ha dicho que no la quiere. Trump pone en el aire una posible intervención directa contra los cárteles, que los ha considerado ya grupos terroristas, y ojo que sigue los roces entre México y Estados Unidos. Y cómo no, hablaremos de esa persecución a Evo Morales, ese tipejo abyecto, ese tipejo que tenía relaciones sexuales con menores, que iban a meterle en la cárcel y cogió una juez y lo evitó, y ahora esa juez ese juez va para adentro, y Evo Morales también. Lo cierto que hoy tenemos muchísimas cosas que hablar y no se lo pueden perder. Con nosotros está nuestro querido Manuel Zalba. Buenas noches, don Manuel, ¿cómo está? Muy buenas noches, don Jesús. Un placer comentar más bien alguna alegría que de las que has comentado, que son pocas, pero alguna tenemos en este programa de hoy de la situación de América. Sí. Estamos hablando de la primera vez que el régimen de Maduro sufre un mazazo en sus narices, en el sentido de una operación coordinada, según dicen los expertos, entre Italia, Argentina y Estados Unidos, donde se rescata, se saca a la gente que estaban cercados directamente por los servicios secretos venezolanos, se rescata a 5 colaboradores de María Corina Machado, y también se ha puesto a salvo, al parecer, según las últimas informaciones, la madre de María Corina Machado. Eso quiere decir que el régimen es vulnerable. Bueno, ha sido hace muy pocas horas, pero la realidad es que es un precedente único, no ha sucedido desde que está instaurada la dictadura de Chávez y de Maduro en Venezuela. Y la verdad que bueno, buscar justo ese momento en el que el tirano se encontraba en Rusia, me parece, ¿no? ¿Verdad, Jesús Ángel? Estaba ya de camino a Rusia para celebrar. Celebrando el Día de la Victoria. Eso es, pues ahora lo que toca es ya que tomen el Palacio de Miraflores, sería lo más bonito que podría pasar para celebrar esa victoria. Pues amigos, la verdad que es verdad que se lleva 25 años, más de 25 años, que esto es horrible, pero lo cierto es que ha habido un cambio en la geopolítica mundial y sobre todo un cambio en el imperio. Y el imperio no se olvida de Venezuela. El imperio sabe que Venezuela está en sus objetivos. Lo cierto es que ahora hay temas más importantes, y sobre todo después del inicio de la guerra entre la India y Pakistán, que puede llevarnos a una guerra nuclear. Ojo, atención, porque Venezuela es objetivo de la administración Trump y lo está demostrando. No se olvida de Venezuela, aunque haya muchos papanatas que dicen que Trump ha traicionado a Venezuela. Vamos a escuchar cómo el periodista venezolano David Placer confirmaba que los 5 integrantes del comando de María Corina Machado, que se encontraban resguardados en la Embajada de Argentina, en Caracas, lograron escapar de Venezuela con la ayuda de los Estados Unidos y Italia. Ahí vamos a escuchar el vídeo. Los 5 integrantes del equipo de María Corina Machado que estaban en la embajada argentina permanecían allí prácticamente en condición de rehenes del régimen de Nicolás Maduro, han salido de la embajada y han salido y están en completo resguardo fuera del país. Está confirmado. Los 5 están fuera del país bajo situación de resguardo y completa seguridad. No están todos en los mismos países. Vamos a confirmar en los próximos minutos en dónde se encuentran, pero ha sido una operación fuga, operación salida de esa embajada
en la que ha participado directamente, creo que ya lo podemos decir, el gobierno de los Estados Unidos y también el gobierno italiano. Las primeras informaciones que nos están llegando. Está ocurriendo, está en caliente la noticia. El equipo de los 5 integrantes de María Corina Machado ya no se encuentran, ya no permanecen en la Embajada Argentina en Caracas. Pues esa noticia, amigos, una operación, según se interpreta, una acción de comandos que ha liberado a 5 personas secuestradas, porque estaban secuestrados. Estaban en unas condiciones inhumanas, habían rodeado la Embajada de Argentina en un hecho sin precedentes en la historia reciente de Hispanoamérica, y Italia y Estados Unidos han hecho una operación de 10, dejando en evidencia que el régimen de Maduro puede caer en cualquier instante. Querida Azabache, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, hoy estarás súper contenta porque por primera vez se ve que se ha tocado al gobierno de Maduro en una operación, lógicamente, de los servicios de inteligencia que han dejado a todas luces demostrado que Maduro es tocable, que se puede ir a por él, y también Diosdado Cabello, porque nadie se ha enterado, y cuando se han enterado es demasiado tarde. Bueno, primero lo primero que tengo que decir, Jesús, es que por supuesto que me alegro muchísimo la liberación de estas personas y que estén a salvo. La verdad es que es una alegría para todos. Ahora, a mí como venezolana me encantaría, y esto te lo digo de todo corazón, que no fuesen nada más los políticos o las personas que se dedican a hacer política en Venezuela los que salvaran, sino fuesen todos los presos políticos y de conciencia que están en las mazmorras del régimen. Estoy hablando de ciudadanos, políticos, policías, periodistas, activistas, comunicadores, estoy hablando de influencers, estoy hablando de gente discapacitada que está en las mazmorras del régimen, adolescentes. De hecho, una de las noticias que conmovió mucho a la opinión pública fue la muerte de un chico de 27 años que estuvo en las manifestaciones que se hicieron el 28 de julio, donde se le prometió a la gente que iba a cobrar, y entonces muchos adolescentes salieron a cobrar esa elección y fueron apresados por el régimen y torturados. No es la primera persona que muere en las mazmorras del régimen. De los adolescentes que secuestraron hay por lo menos 20. O sea, lo que te quiero decir es que si bien esta gente estaba sufriendo este hostigamiento por parte del régimen, no tiene absolutamente nada que ver con las torturas tremendas que están recibiendo los ciudadanos que no tienen ni voz ni nada. A mí me gustaría, vuelvo y repito, que si se hunde el barco, que los últimos en salir sean justamente los capitanes de ese barco, o que se ponen como líderes de la oposición política venezolana. Yo aquí veo la salvación de los políticos como lo vengo viendo desde hace 26 años. Y perdónenme que sea tan franca, pero es lo que realmente siento. Ahora bien, no quiero dejar pasar por alto que no se olvide nadie, ¿no? El contexto real de esto. Es un grupo de venezolanos disidentes dedicados a la política, perseguidos por un régimen tirano que manda en Venezuela, resguardados en la embajada argentina, embanderada por Brasil y liberados por esfuerzos conjuntos de Estados Unidos e Italia y una estrategia comunicacional de El Salvador. Digo todo esto porque para que se den cuenta que el problema de Venezuela no es solo de Venezuela, es un problema a nivel global que involucra a muchísimos países. Tenemos que estar claros que esto no fue una extracción, como dicen los medios de comunicación, y también le mando un beso a David Placer, que hace un gran trabajo, pero esto no fue una cuestión comando ni de extracción. El sentido común y la experiencia venezolana es que aquí hubo negociación. Mire, en Venezuela no pasa nada si no es con la venia del régimen. Y si sale gente a través de las fronteras o a través de los aeropuertos o las líneas aéreas o a donde sea, es con la venia del régimen. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué habrá pedido a cambio el régimen para liberar a toda esta gente? ¿Me explico? Entonces, aquí yo no quiero
poner un manto de no alegría, sino más bien hay que alegrarse porque son vidas humanas, pero hay que pisar la realidad. Tanto es así que hoy Maduro está en Rusia celebrando el Día de la Victoria y terminando de tejer estrategias para el país, alianzas con Rusia. Rusia es uno de las patas del régimen tirano asesino. Y nada de esto es casualidad. Esto es una negociación que se llevó adelante. Bienvenido sea la liberación, pero tenemos que estar muy alerta porque hay que esperar qué es lo que pidió a cambio el régimen tirano asesino, que está en un proceso de legitimación y normalización de la tiranía. Pues queda muy claro todo, Azabache. Lo cierto que, lógicamente, uno puede estar contento y a la vez hacer un análisis de la realidad. Una cosa no quita la otra. Azabache, Azabache, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo. Y yo quiero que te despidas como tú sabes y como todo el mundo espera que te despidas. Claro que sí, Jesús. Recuerden que este tipo de regímenes les interesa es resistir y sobrevivir, que pase el tiempo y poder perpetuarse en el poder. Hay que estar muy alerta. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Síganme en mis redes sociales, @Azabache_online y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Ole! Pues viva la libertad, Azabache. Un fuerte abrazo, cuídate muchísimo. Vamos a conseguir con este tema y vamos a conseguir con la opinión que tiene el excomisario venezolano Iván Simonovic, que dice que la operación de extracción de los secuestrados por Maduro, resguardados en la Embajada de Argentina en Caracas, demuestra que el régimen de Maduro está vulnerable. Vamos a escucharle. Bueno, tenemos aquí un vídeo de él, a ver si lo recuperamos y mientras tanto le damos la palabra. Vulnerable y me imagino que habrá tenido que tener alguna influencia alguien vinculado al régimen para que hayan podido pues acceder a esas cédulas y salir del país, porque si no tienes a alguien de tu lado dentro de esas Fuerzas Armadas venezolanas, sería muy difícil que se hayan podido tanto penetrar al país como extraditarlos o sacarlos de Venezuela. Así que, bueno, lo más importante, sea como fuere, es que el régimen es vulnerable, que hay que buscar esas oportunidades en las que el tirano está fuera de la nación venezolana y que pues esperemos que no sea esta la última de las esperanzas que podamos tener y que se repita muy pronto. Muy pronto, porque, bueno... creo que Azabache sí que ha dado con la tecla de que... Azabache habla de una negociación, o los medios de comunicación hablan de una extracción. ¿Qué opina usted de esto? Es que es muy pronto todavía, no tenemos muchos detalles, salvo la alegría de que han podido completarla además con éxito, porque una de las cosas más preocupantes es cómo se quiso hacer esa operación hace 4 años en las que intentaron derrotar al régimen y fue una falsa ofensiva la que hicieron, y al menos en esta ocasión ha podido cumplirse de una forma efectiva. Pero lo que tenemos que saber con un poco más de tiempo, nunca lo sabremos los detalles completos, porque sin duda si no, no podrán volver a realizarla pronto, pero yo estoy convencido de que tiene que haber una debilidad dentro de esa estructura del régimen, porque si no es imposible que hayan podido penetrar en el país. Y algo muy importante que ha dicho Azabache, que era lo que quería comentarte, es eso mismo, esa sociedad que sigue permaneciendo fuera de la política, pero que ha tenido una influencia muy grande contra el chavismo, tanto periodistas, estudiantes, empresarios, que están o bien arruinados o que están todavía pues, en esas cárceles de terror venezolanas. Y esas son pues, un grupo de personas súper numeroso, aparte de esos políticos, porque al fin y al cabo pues, estaban en una situación, aunque era pues, muy lamentable, no se puede comparar a la presión que sufren en las prisiones venezolanas. Vamos a continuar con esta noticia que dice lo siguiente. Dice, mientras Putin y Maduro se reunían en Moscú, Trump, Meloni y Milei rescataban al equipo de María Corina Machado en la Embajada de Argentina de Caracas, en una operación de extracción. Bueno, de nuevo se repite operación de extracción y sobre todo aprovechando de que todos los dictadores estaban reunidos en Moscú. Por eso digo, ha sido la victoria de la libertad en este caso, y esperamos que podamos celebrar pronto esa derrota del comunismo, pero con un día internacional en el que no solo la dictadura de Maduro, sino la cubana, la nicaragüense y obviamente pues la rusa y la china, que eso es más difícil, pero al menos aboguemos ahora por nuestra América, lo podamos hacer. Pero es muy bonito ver esa relación que están forjando y que se está plasmando ya en política internacional entre Meloni, Trump y Bukele,
porque sin duda es un ejemplo de lo mucho que pueden hacer y lo mucho que se puede hacer en otros países limítrofes, en este caso, o muy cercanos, como puede ser Nicaragua con El Salvador o Cuba con Estados Unidos. Yo creo que sin duda ese ejemplo también es cierto que Venezuela e Italia tienen unos lazos muy próximos, hay mucho italiano-venezolano y sin duda Italia, después de España y Portugal, son los países que tienen esa vinculación tan grande con Venezuela, y que haya dado este paso al frente pues le honra, y sobre todo con ese riesgo tan grande que hubiera podido salir mal. Pues vamos a ver el vídeo precisamente de nuestro querido comisario Iván Simonovic. Escúchenlo. El día de hoy recibimos esta gran noticia que estas 4 personas que se encontraban en la Embajada de Argentina son libres. Esa es la primera parte de la noticia que para mí es extremadamente importante. Personas que jamás debieron haber estado en esa situación. Pero lo segundo y lo más importante de todo esto es lo siguiente. Como ellos no pudieron tomar la embajada para extraer a las personas, los sitiaron. Se robaron, se apoderaron de las casas alrededor. Montaron alcabalas a lo largo y ancho de la embajada, subiendo, bajando. No menos de 8 grupos diferentes de funcionarios encargados de la seguridad para que estas personas no salieran de allí. Sin embargo, una operación impecable los llevó a la libertad. Y no ha quedado perfectamente claro que el régimen es vulnerable. Si no pudieron controlar, evitar que se llevaran esas 4 personas, ese mismo equipo puede llevarse cualquier otra persona. Ese es el mensaje más importante que queda de este anuncio del día de hoy. Pues ahí tenemos, bueno, por un lado está, digamos, la fuente de nuestra querida Azabache, que habla de que ha habido una negociación, y por otro lado el comisario Simonovic habla de una extracción, de una operación. Pero como lo bien lo dice, y más con la experiencia que él tiene, sí, es una operación complicadísima, porque sí, obviamente primero penetrar en el país. Cercado, claro. Pero ya primero el hecho de que esos grupos que los han extraído hayan entrado en Venezuela y hayan hecho toda esa operación. Ya no solo es sacarlos con éxito, es que también han tenido que entrar dentro de Venezuela y habrán estado pues una serie de horas haciendo todo ese operativo. Por eso yo creo que es imposible que sin un apoyo interno de fuerzas armadas vinculadas, o mejor dicho, miembros del régimen chavista, creo que es imposible, porque espero que no lo sepamos nunca, porque quiero que lo repitan más veces. O sea, que no nos tenemos que enterar cómo lo han hecho. Más que una gran operación, a lo mejor ha sido comprar a lo que tú dices. No, puede ser, ¿no? O sea, algo ha habido allí para que puedan haber tanto entrado a Venezuela, haber cumplido la operación con éxito y sacarlos del país, si no lo saben, al menos personas muy vinculadas a las Fuerzas Armadas venezolanas, porque si no es imposible, o sea... Bueno, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, si ha habido una negociación, quiere decir que el régimen no está muy fuerte, porque tiene que negociar con Estados Unidos este tipo de extracciones. Esto sería por un lado. Porque muchas veces se ha hablado de que más que una intervención militar para sacar a Maduro, seguro que viniera por una negociación, ¿no? En la otra versión, que es por ejemplo la del periodista del principio y la del comisario, es una extracción, es una operación militar, como tú estás comentando, en la cual, lógicamente, si es así, es un aviso a navegantes, es un mensaje muy claro, como diciendo, si hemos entrado y hemos cogido a este, mañana te cogemos a ti. O sea, porque según habla Simonovic, esto estaba cercado, eso, no había manera de entrar a esa embajada. Si vemos la negociación, ¿cómo la analizaría usted? Y si vemos lo que se ha hecho, podría ser lo siguiente, el lado militar, la intervención militar, ¿podrían ser lo siguiente Diosdado Cabello y Maduro? No, lo que está claro es que es un ejemplo y una muestra de fuerza de esas 3 naciones aliadas. Nunca, no se había repetido nunca, no se había realizado una operación así. Se quiso hacer Estados Unidos una hace 4 años que salió mal, a última hora cuando quisieron derrocar a Maduro en esos primeros meses de Guaidó. Y la realidad es que se ha demostrado que estos 3 países están funcionando en la misma dirección, que quieren los mismos valores y que con esa coordinación han podido lograr algo único y que no se había podido realizar antes. Si ha sido por una negociación, pues posiblemente haya sido alguna negociación en las bases militares, no lo sé, porque también obviamente se meten en unos problemas muy serios y ya hemos visto cómo muchos generales venezolanos han acabado también en esas horribles prisiones. Pero lo que está claro y que es lo que más nos alegra es primero la libertad de esas personas que estaban
prácticamente presas o en ese asilo político en la embajada argentina y después con bandera brasileña. Y lo que más me alegra es darle ese día de la victoria comunista bien amarga a una persona que está oprimiendo a su pueblo y a toda América. Pues vamos a continuar porque Javier Milei celebró la liberación de los refugiados en Caracas y agradeció a Estados Unidos por la operación. El presidente Javier Milei celebró la liberación de los refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas y agradeció a Estados Unidos por la operación, gracias a la que pudieron abandonar Venezuela y recuperar su libertad tras más de 400 días. Además, ratificaron su compromiso para trabajar en la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme detenido ilegalmente por el régimen de Maduro. El mensaje menciona que el presidente extiende su agradecimiento a todos los involucrados y especialmente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por su compromiso personal en esta operación, que ha hecho posible que estos verdaderos héroes recuperen finalmente su libertad. El Gobierno nacional valora profundamente los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes por mucho tiempo estuvieron bajo protección argentina de la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Continúa diciendo el comunicado difundido esta noche. Pues aquí, según esta noticia, pues tenemos la interpretación de que a darle las gracias al señor Marco Rubio parece que sí ha sido una negociación. Sí, sacamos, digamos, la información que dice la noticia. A mí lo que me da mucha alegría es que uno de los pilares de Marco Rubio desde que empezó como secretario de Estado era luchar firmemente contra la tiranía venezolana y cubana, de cual es además su nación. Yo lo conozco personalmente, le he apoyado en varias de sus campañas y que haya podido lograr esta operación con éxito, pues me parece formidable. Habrá que ver también, que no hemos valorado, no sabe todavía a estas horas, en qué países están recibiendo a las personas que han salido. Por lo que han comentado en el vídeo anterior, no van a ir todos de momento al mismo país, los han ido cambiando en distintas naciones. Con eso también tendremos algo más de información de cómo sus países receptores han podido tener una influencia en ello. Me imagino que será El Salvador, Estados Unidos, Italia será más difícil en ese primer Hablaban momento. también las noticias, que lo hemos hablado antes por encima, de que la madre de María Corina Machado ha podido también salir. Sí, bueno, era otro de los temas que te quería comentar porque me preocupa también mucho la situación, obviamente, de María Corina, porque cada vez que un familiar de un preso político, de una persona opositora al régimen, comete o está vinculada a una acción así, de estas características, lo primero que van es contra el familiar que está dentro, ¿no? Y con María Corina, ¿no?, tienen ahí una piedra difícil, pero no estará pasando, además obviamente de la alegría de que su madre está fuera, me imagino que estarán redoblando las medidas también contra ella. Pues amigos, seguimos avanzando sobre esta información. Lógicamente, en cualquier caso haya sido una extracción, una operación militar de equipos especiales o una negociación, estamos de enhorabuena porque esos señores estaban en unas condiciones infrahumanas, encerrados durante 400 días, sin luz, sin alimentos y encima cercados por esos miserables que actúan como sicarios de ese régimen criminal. Vamos a seguir hablando en este caso de Milei, de Argentina. Atención a esta noticia que dice que Milei entre dos fuegos, cómo selear a Estados Unidos sin enfurecer a China. Dice el presidente de Argentina, Javier Milei, tiene una certeza, necesita a la vez de Estados Unidos y de China, en un contexto donde las dos potencias profundizan su disputa de espacio e influencia a lo largo del planeta. Quizá, de alguna manera, respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la pregunta de si el mundo deberá escoger entre su país o China. Este límite, que puede ser problemático a escala global, para Argentina representa un desafío particular, porque debe elegir entre el principal aliado del gobierno de Milei, Estados Unidos, y su segundo socio comercial, China, con quien mantiene además préstamos que son clave para robustecer las reservas netas del Banco Central de Argentina, que atravesaron gran parte de los últimos años en terreno negativo. Pues ahí tenemos la gran disyuntiva de Javier Milei. Pero bueno, lo que está claro es que Milei ha tomado una posición clara. Estados Unidos, Occidente, y es verdad que lo de China, que puede ser su segundo socio comercial, pero eso es algo que viene heredado. Milei dijo que se iba a respetar todos los acuerdos de los anteriores gobiernos, pero que no iban a profundizar más con esos acuerdos. Eso lógicamente no tiene nada que ver con la relación que tiene ahora Argentina con los Estados Unidos, que antes no tenía.
Vamos a ver, ese problema lo tienen prácticamente todos los países, todas las naciones, tanto de América como de Europa y del mundo. O sea, Estados Unidos y China son los primeros socios comerciales. Lo que es una realidad es que el kirchnerismo lo que apostó es por endeudarse con un socio comunista como China, como ha hecho gran parte de los países que han gobernado la izquierda en Latinoamérica, en Iberoamérica, y como nos pasa también a nosotros en España. Ahora, la influencia que estamos viendo de repente de China en muchos gobiernos autonómicos, en muchos ayuntamientos, en las marcas que están entrando, estamos vendiendo también nuestro país poco a poco, como lo han hecho muchas naciones hispanoamericanas a lo largo de los últimos 20 años, que han comprometido toda su deuda y todas las infraestructuras que están realizando, de puertos, de estadios de fútbol, de aeropuertos, de carreteras, todo lo están haciendo vinculados a empresas chinas. Habló de El Salvador anteriormente, antes de la llegada de Bukele, en Honduras, obviamente en Venezuela, en Ecuador, en todos los que ha gobernado la izquierda. Claro. Por eso esa insistencia también de Trump con el Canal de Panamá, porque estaba empezando a ser gobernado por China, o empezando, no, prosiguiendo esa ventaja sobre Estados Unidos, cuando además las personas que nos ven y que conocen la historia, el Canal de Panamá fue a través de una alianza entre la recién creada nación panameña y Estados Unidos, con fondos de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, ¿no? Lo que vemos es que es independiente mantener una buena relación con Donald Trump, que es la nueva línea del gobierno argentino, que no existía antes, y mantener, es un país respetuoso con sus acuerdos anteriores con China. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero hasta cierto punto el propio Trump en Estados Unidos va a tener que buscar un equilibrio con China, porque no va a poder cerrar todo ese mercado con China, porque la mayor parte de las empresas productoras en Estados Unidos tienen una vinculación por alguno de sus materiales, y es un socio también estratégico para Estados Unidos. Otra cosa que quiera tomar esa ventaja en esa balanza comercial tan famosa que estamos viendo, y esas amenazas pues al final van a quedar en una ventaja, esperemos, superior para Occidente sobre el comunismo chino, y que sirva también de alguna manera para ir liberando muchos de esos presos políticos y esa sociedad que está oprimida, y que podemos ver a lo largo de la historia y en todo lo que ha sucedido, y que estamos nosotros mismos desde Occidente alimentando a esa bestia que ahora nos está comiendo a nosotros. Pues vamos a continuar. Atención, mandan a prisión preventiva a la juez que anuló la orden de captura contra Evo Morales. La justicia boliviana dictó el pasado martes prisión preventiva de 1 mes para Lilian Moreno, la juez del departamento que hace una semana emitió una resolución que anuló la orden de captura contra el expresidente Evo Morales por un caso de trata agravada de personas. Dice que la justicia boliviana dictó el martes esa resolución. Estamos hablando que el abogado de Moreno, Nicolás Osinaga, informó que la decisión de la juez anticorrupción de La Paz, Jimena Palacios, señala que su defendida debe permanecer en la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, por 1 mes. El Ministerio Público ha señalado riesgos procesales, los que el juez los ha considerado sin tener en cuenta que no se han probado los mismos, dijo el abogado en una rueda de prensa. Osinaga denunció que durante la audiencia cautelar no se permitió a la defensa de Moreno presentar recursos como incidentes procesales o excepciones de incompetencia. No nos ha permitido presentar la nulidad de la imputación y, lo que es peor, no se ha dado la palabra a la juez y Lilian Moreno para que realice su defensa material, explicó el abogado. Agregó que, a su parecer, el proceso es ilegal y que de alguna manera ya está arreglado. Bueno, pues es que esta señora, seguramente que sería una señora bolivariana, porque todos saben ustedes que Evo Morales quiere volver al poder después de que fuera acusado de dar un golpe de Estado, y además está acusado de trata de menores con un elemento de agravado. Y esta juez, que ni corta ni perezosa, la que dice que el proceso es injusto, pues cogió y anuló la orden de busca y captura contra este delincuente internacional, este cocalero, este personaje siniestro, esta peste que está sufriendo Bolivia y que desgraciadamente ha dejado una herencia que continúa esa desgracia del comunismo, pero que, bueno, entre comunistas ahora se están matando y no quieren tener a Evo Morales. En definitiva, Evo Morales, ¿cuánto daño ha hecho a Bolivia? ¿Y cómo se le recibía aquí en España? Ese gran amigo de Zapateros. Era como una panda de paletos, era como bienvenido Mr. Barça, pero en plan paleto,
la representación que hizo la izquierda aquí en España, la llegada de Evo Morales con ese jasé ridículo de un tipo ignorante y además relacionado con el narco. La alianza de civilizaciones, me acuerdo Totalmente. que empezó en esos años cuando llegó Evo Morales y cuando Zapatero empezó a propagar pues esa ideología que luego hemos visto como no era socialdemócrata, sino que era comunista, bueno, comunista interesada y aliada con esas financiaciones extrañas que alimentan esos regímenes y que no quiero mencionar, aunque todos sabemos. Pero bueno, la verdad es que lo que estamos viendo ahora en Bolivia espero que sea una réplica de lo que ha sucedido hace muy poco en Ecuador, cuando Correa, a pesar de intentar volver al poder con sus artimañas, no ha podido, y espero que el pueblo boliviano pueda también escapar de ese retorno del comunismo bolivariano y pueda volver a surgir como ha surgido en otras épocas. Además, Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, me consta que además es uno de los aliados de toda la alianza de presidentes democráticos de Iberoamérica, quiere volver a retomar la presidencia. Él fue presidente durante 2 años en el principio de los 2000 y es una de las esperanzas que tiene Bolivia y de los países que confían en el retorno de la estabilidad otra vez a Iberoamérica, de la normalidad y del contra castrocomunismo y chavismo. Pues vamos a continuar, porque atención, la fiscal general Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, dice que el FBI está revisando los archivos de Epstein. Atención, habla que hay decenas de miles de vídeos de Epstein con niños o pornografía infantil y hay varios cientos de víctimas. Ninguna víctima será expuesta jamás, ha dicho. Vamos a escucharlo. No, the FBI, the FBI, they're reviewing, there are tens of thousands of videos of Epstein with children or child porn. And there are hundreds of victims. And no one victim will ever get released. It's just the volume, and that's what they're going through right now. The FBI is diligently going through that. I haven't seen that statement, but I'll call him later and find out. Amigos, ahí está, las declaraciones de la fiscal general del Estado. ¿Qué diferencia con la basura que tenemos aquí en España, con un fiscal general corrupto, donde los haya, imputado por la justicia, además más feo que un demonio, y luego es esta mujer, pues que es un ejemplo primero de profesional y luego de elegancia y de saber estar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti desde acá, desde Nueva York. ¿Te está dando el sol en los ojos o qué? Pues te vemos con esas gafas. Es que estamos afuera del espacio donde se está escogiendo el jurado para el juicio de Diddy Combs, la celebrity que está también siendo acusada Ajá. por delitos que son muy fuertes de tráfico sexual, de crimen organizado y muchos otros elementos más. Y creo que con Diddy Combs van a caer varias celebrities de Hollywood. Pues ahí dejamos esa noticia. La fiscal general del Estado ha hablado de esa famosa isla y de los documentos de Epstein. Dicen que son horribles, que nunca van a exponer a las víctimas, pero que van a caer personas muy famosas también. Sí, mira, hay una presión muy importante en los Estados Unidos por parte de personas que ya habían adquirido una serie de acciones para poder conocer los files de Epstein, y el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, había prometido que iba a desclasificar todos esos documentos, pero eso no ocurrió. Se dieron a la prensa 2 paquetes que incluía los logs de los viajes, pero realmente la información que se estaba buscando, Jesús, no se había dado, y por ende ejercieron presión hasta que se pudo lograr que la fiscal explicara por qué. También el FBI ha señalado que una parte de todas esas evidencias que iban a ser presentadas en corte contra este pedófilo criminal que presuntamente murió en la cárcel, estaba justamente destruida por un grupo que eran los que estaban al frente del FBI en la administración anterior. Y cayó muy bien el hecho de que la fiscal haya planteado y haya explicado en el fondo
¿Por qué todavía no han dado a conocer públicamente a los responsables de esta gran organización de tráfico sexual que incluyó a banqueros, a gente muy importante, personas de Hollywood, celebrities, etcétera, y obviamente políticos de alto nivel e inclusive de ambos partidos políticos, pero también de otros países, incluyendo hasta el mismo príncipe, etcétera? Esto ha dejado a la ciudadanía medianamente satisfecha porque el compromiso era que se publicaran. Vamos a ver qué es lo que pasa, Jesús, pero hasta el momento hay mucha gente que quiere ver los nombres y las acciones que se van a cometer, porque allí, te digo, hay gente muy pesada, muy importante, que inclusive hay algunos que se han ido de los Estados Unidos cuando llegó la administración Trump, porque ese era uno de los compromisos que él tenía con los votantes estadounidenses. Vamos a seguir con la siguiente noticia de la Trump y Carney cara a cara. ¿Qué ha pasado en su primer encuentro? Dice la noticia. ¿Qué ha pasado en esa reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Canadá? Mira, ¿qué pasó? Lo vimos muy poco frente a las cámaras, lo que ellos publicaron. Hay un déficit comercial entre Estados Unidos y Canadá que perjudica a los Estados Unidos, de acuerdo al gobierno, en $200 mil millones, y el presidente Trump ha dicho que no está dispuesto a seguir manteniendo a Canadá, y el actual, que es el nuevo, se está estrenando. El señor Keimer ha dicho que Canadá no está en venta y que muy posiblemente nunca va a estar en venta. El presidente dijo una frase que fue criticada por la prensa liberal. Señaló que nunca digas nunca, y que él ha aprendido a decir y a entender que nunca hay que decir nunca. Sin embargo, el premier de Canadá le respondió señalando que como él es un experto en bienes inmobiliarios, sabe perfectamente que hay unos lugares que no están a la venta, y esa es Canadá. En paralelo a esto, se está haciendo negociaciones en el marco de los cambios de aranceles, y se llevó para que Canadá se comprometiera con Estados Unidos a evitar que China lleve las partes que se están aprovechando por parte del Tratado de Libre Comercio para meter productos chinos en los Estados Unidos con el sello canadiense, al igual que el tema del fentanilo, que también fue tratado, porque la frontera norte de los Estados Unidos es un lugar donde se trafica las drogas y también los inmigrantes que de una u otra manera atraviesan los dos países por esa larga y bastante congelada frontera. Pues Maybor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti, Jesús, y para toda la audiencia. Y es que, amigos, esto se lo toman los progres, se lo toman de broma. Lo que no puede hacer Trump es una guerra comercial a China y que luego venga la comunista de México y le metan los productos chinos, que pongan el sello mexicano y aprovechen el Tratado de Libre Comercio, o vengan a Canadá con esa ideología woke que es entre comunista y apalominar, y directamente pues hagan lo mismo, ¿no? Bueno, lo que creo que es algo muy simbólico es que Trump haya invitado al nuevo presidente de Canadá a la Casa Blanca, ¿no? Y que él lo haya aceptado. Entonces, a pesar de todo lo que vemos aquí en los medios de comunicación, a excepción de esta casa, realmente existe una pseudo manipulación en tirar hacia determinados intereses ciertos comentarios, y si fuera de otro lugar no hubiera ido apenas unas horas a reunirse con Trump en la Casa Blanca y hubieran estado con esa confianza y ese además sorna que tiene Trump siempre, dejando caer algunos comentarios y que siempre son fruto de polémica y que debatimos durante días. Yo creo que eso es importante. Al final, Canadá y Estados Unidos son unas naciones muy similares, obviamente con una historia diferente, pero actualmente como sociedad, a pesar de que tenemos estos años del wokismo en Canadá y que los hemos sufrido igual en Estados Unidos, si hubiera sido en época de Biden, podrían ser dos naciones uniformes sin frontera. Ahora
pues por fortuna se pueden diferenciar en muchas características, pero no dejan de ser un continente norteamericano en el que tienen mucho sentido común y mucha alianza en toda la historia. Entonces realmente yo creo que puede ser muy importante esta reunión en la Casa Blanca, y luego pues obviamente lo que tenemos que ver es que no hagan esas trampas que ya están realizando y que se realizan también muchas veces en la propia Unión Europea con productos de Marruecos y de otras naciones. Pues amigos, nos vamos un instante a publicidad, pero no se vayan, porque atención que China envía a los trabajadores a su casa ante el colapso de pedidos por la guerra comercial. Lo vamos a hablar después, y vamos a hablar también de que Inbound hace frente a la sombra de una intervención militar de los Estados Unidos. Todo esto después de publicidad, no se nos vayan. Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles, montaje y transporte gratuito, y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos, y vamos a continuar con esa noticia que habla que China envía a los trabajadores a casa ante el colapso de los pedidos por la guerra comercial con los Estados Unidos. Estamos hablando que las fábricas en China han comenzado a ralentizar la producción y a suspender temporalmente a algunos trabajadores debido a que la guerra comercial desatada por el presidente de los Estados Unidos ha provocado una caída de los pedidos de productos que van desde jeans hasta electrodomésticos, con la mayoría de los productos chinos enfrentados ahora a aranceles estadounidenses del al menos 145%. Algunos propietarios de fábricas afirman que los clientes de los Estados Unidos han cancelado o suspendido pedidos, obligándolos a reducir la producción. Bueno, esta guerra comercial, que algunos hablaban de que Estados Unidos no podría aguantarla, pero a lo que se está viendo es que China está haciendo estragos.
Bueno, sin duda, y lo que yo creo que también hay que alimentar es esa conciencia que siempre que se compra un producto made in China hay personas explotadas por un régimen comunista. Y habrá otros países en los que están en unas situaciones también inhumanas, pero en este caso están obligadamente explotados por un régimen comunista y eso hay que dejarlo muy claro. Si esto sirve para que, en la medida de lo posible, las empresas norteamericanas prefieran producir en otros países y también mejorar la vida de esos países que no están en esa situación de un comunismo radical dictatorial, es muy importante y es digno de aplaudir. Como decíamos anteriormente, Estados Unidos tampoco puede vivir plenamente sin China, pero si podemos moderar esa inversión que se está haciendo y ese flujo de dinero que solo la tiranía usa para fortalecerse cada día más, pues mucho mejor. Y sobre todo hacer conciencia tanto de esos productos que se compran en países comunistas que solo alimentan al régimen, como hacer turismo a países como Cuba, como Nicaragua, sobre todo como Cuba, que es el país el Cuba que ya el turismo se ha hundido también, porque sí, pero, no hay agua, no hay luz. Pero hay que hacer mucha conciencia que todos los españoles que hacemos, gracias a Dios, en mi caso no, turismo a Cuba, lo que alimentamos es a un régimen tirano y sobre todo la explotación tanto a esas personas que trabajan en hoteles como en cualquier otro restaurante o centros turísticos. Y esto es lo mismo con los productos chinos. Pues vamos a continuar y atención, de China nos vamos a México y a esta noticia que dice que Sheinbaum hace frente a la sombra de una intervención militar de los Estados Unidos de América. Dicen que faltaban todavía meses para que Trump tomara posesión como presidente de los Estados Unidos y ya había una pregunta que planeaba dentro del horizonte republicano. ¿Qué tanto deberían invadir México? La pregunta dividía a la administración trumpista entre los que apostaban por una solución militar contra los cárteles de narcotráfico y aquellos que buscaban una postura más prudente que no hiciera saltar por los aires las relaciones bilaterales. El ejecutivo de Claudia Sheinbaum, que siempre se ha tomado en serio la amenaza velada, lleva desde entonces recordando a su vecino que no lo va a permitir. Bueno, la verdad que Trump el otro día le ofreció lo dijo públicamente, que había ofrecido a Sheinbaum ayuda militar para luchar contra los cárteles y que ella lo había negado. Y más o menos, como siempre, Trump dejó en el aire en esa llamada telefónica que si no lo hacía ella, lo iba a hacer él. No, yo creo que aquí lo más importante es que, además, que siempre se presume que Trump nunca tiene esa dosis de conciliación. En este caso, lo primero que hizo fue ofrecerle gratuitamente apoyo militar sobre una amenaza que Estados Unidos está sufriendo día a día y que viene y que se alimenta del gobierno, en este caso mexicano, que está dando esas oportunidades a los cárteles. Si ella no lo quiere aceptar y no quiere recibir esa ayuda, porque al final es una ayuda también interna, ¿qué pasa? Que realmente ella se alimenta también de esos cárteles, claro. que es parte, es juez y parte. Pues aquí estamos viendo esa situación y realmente a Trump no le va a temblar el pulso. Hemos visto lo que ha hecho en Venezuela, alguna medida similar puede que tome, no, obviamente no una intervención militar plena, pero que haya unas cédulas que puedan hacer algo similar a lo que se hizo con el Chapo Guzmán o una señal de alerta. Está claro que así puede ser, pero yo realmente me he propuesto no aprender a pronunciar el apellido de esta señora hasta que termine su mandato. Además le veo con esa cara tan estirada y esa forma que no me la imagino. Ahora se ha operado. Sí, bueno, más estirada todavía. Parece a la novia de Nosferatu directamente. Yo no me la imagino como invitada en una comida de Navidad en casa, con esa cara y ese rostro. No, imagínese dormir en la misma casa con ella, por la noche te meten mordisco que te arranca el cuello. No, sin duda da terror. La que necesita una intervención es ella, pero para ver si la arreglan. ¿Usted cree que Sheinbaum toma las medidas o Trump irá por ella? ¿O por los cárteles directamente? Hombre, sí, la realidad es que los cárteles están haciendo durante décadas un daño irreparable a Estados Unidos con ese tráfico de drogas, con esos secuestros, con ese tráfico de menores, y se ha propuesto, y lo ha hecho y lo va a hacer, cortarlo por lo sano. Pues señor Manuel Zalba, un placer tenerle aquí en América Directo y muchísimas gracias. Siempre un placer, don Jesús, y que sigamos disfrutando con esas noticias como las de hoy. Pues efectivamente, hoy hemos traído buenas noticias, sobre todo para nuestros hermanos de Venezuela. Nos vamos aquí en América Directo. Hasta la próxima semana, donde seguiremos informando de la actualidad de Hispanoamérica y también de los Estados Unidos. Hasta la próxima semana, amigos.